Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar algunos aspectos de la norma ISO 14001-2015. Fundamentalmente vamos a hablar de los controles operativos ambientales, qué son, cómo se describen, qué pretenden, de qué manera se puede interactuar con ellos. Primero tenemos que entender que las normativas ambientales difieren mucho en los esquemas internacionales respecto a los esquemas nacionales. La reglamentación nacional nos pide lo que se conoce como un estudio técnico de impacto ambiental, ¿verdad? El estudio de impacto ambiental famoso, como base de los requisitos que se necesitan para operar una planta, así como el ETAR o estudio de planta de tratamiento de aguas, ¿verdad? De aguas residuales, así como algunas normativas que van sobre el manejo de desechos, la ley ambiental 6886, entre otras iniciativas que nos pueden ir aplicando dependiendo del sector. Ahora, es importante para nosotros entender que la reglamentación nacional habla de un estudio técnico que está hecho o diseñado para construcciones, o sea, está hecho para cuando yo genero un proyecto nuevo, poder evaluar qué tanto estoy impactando y poderlo remediar, pero no está contemplado para la operación continua. ¿Por qué? Porque en teoría, pues yo cumplo el estudio técnico de impacto ambiental, genero un plan de acción, lo voy controlando y con el tiempo, pues no me dedico más que a sacar permisos de operación y mantener mis estados y licencias vigentes. Ahora, las normas, en este caso la norma ISO, nos va a hablar de un enfoque que se llama enfoque de ciclo de vida del producto. Y esto va a hacer que, digamos, toda la preparación del análisis de peligros, de riesgos que vamos a utilizar como base, se va a utilizar considerando dónde yo puedo influenciar o dónde yo tengo control en todo el ciclo de vida del producto. Es decir, si mi ciclo de vida del producto pues tendrá alguna etapa de materia prima o minerales, de producción, de distribución, de uso del producto, desecho o reciclaje. Entonces, ¿dónde yo puedo trabajar y en qué medida yo puedo controlar? Ahora, considerando esto, pues ya para hablar de controles operativos, la base en la norma ISO 14001 es sobre el capítulo 6.1, que habla de acciones para abordar riesgos y oportunidades, que lamentablemente pues la ISO 14001 fue la primera norma en la versión de estructura de alto nivel que tiene los mismos capítulos y tiene algunos errores pequeños que vamos a considerar el día de hoy. Y es que cuando habla de riesgos y oportunidades va a separar lo que es riesgos y oportunidades con base a los resultados y peligros ambientales, ¿verdad? O sea, son dos cosas separadas, aquí aparecen dentro del mismo requisito, pero las va a separar. Por eso ustedes pueden leer que dice que al planificar se considera el 4.1 y 4.2, que es la parte estratégica, y después se va a considerar la parte ambiental. Ya aquí ya nos habla de que fuera de la parte estratégica, ya en la parte técnica se va a considerar riesgos y oportunidades de aspectos ambientales y requisitos legales. Entonces, vamos a ir trabajando con esas ideas separadas. La metodología más apropiada es que si la organización tiene alguna otra norma como una ISO 9001, los riesgos y oportunidades que nacen de la parte estratégica se dirijan a esa metodología de riesgos que probablemente están más acostumbrados a manejar y la parte técnica a un análisis de peligros, ¿verdad? Vamos a hablar de cómo se hace esa parte de una manera rápida. Cuando hablamos de las generalidades, hablamos de que se necesita abordar cuáles son nuestras necesidades para asegurar un sistema de gestión ambiental, prevenir o reducir efectos no deseados y lograr la mejora continua. La organización va a mantener información documentada, es decir, registros de sus riesgos y oportunidades que son necesarios abordar, es decir, de la siguiente evaluación que vamos a ver a continuación. Primero, en los aspectos técnicos vamos a hablar de los aspectos ambientales.
El enfoque de ciclo de vida nos va a hablar de determinar en cada etapa dónde genero yo aspectos ambientales, que a nivel técnico el aspecto ambiental va a ser el consumo de un recurso natural, es decir, consumo de agua, consumo de combustible, consumo de madera, consumo de metales, etc. Algunos de estos alcances o de estos aspectos ambientales van a generar lo que se conoce como impactos ambientales, que es otra situación. Estos impactos pueden venir ya sea por el uso excesivo del recurso natural, que genera un impacto claramente, o porque el recurso natural con las actividades de mi proceso puede contaminar o verse contaminado. Y al contaminar puede generar impactos ambientales o daños al ecosistema o recurso natural. Entonces, lo que nos invita a esta parte es hacer una evaluación preliminar de las etapas, digamos en un diagrama de flujo o similar, y en esas etapas donde yo genero aspectos ambientales, de qué tipo, y donde esos aspectos ambientales se pueden transformar en un impacto ambiental por consumo excesivo o un impacto ambiental por contaminación. Estos dos puntos, pues yo los tengo que trabajar cuando yo considere que son significativos. Aquí vemos que el enfoque de ciclo de vida, pues nos va a hablar de poder evaluar todas esas etapas, ¿verdad? Materias primas, producción, empaques, transportes, distribución, consumidor, desecho, reciclaje. Obviamente, donde tenemos influencia y control, vamos a hacer un análisis específico y donde no, probablemente vamos a tener iniciativas preventivas o de comunicación o de mercadeo interno o externo para promover el ambiente. Entonces, estos aspectos ambientales, la organización debe tener en cuenta que pueden haber o pueden surgir también, no solo en la operación que ya vimos en el flujo, sino en cambios, desarrollo de nuevos productos, cambios de modelos, condiciones anormales o situaciones de emergencia. De manera que algunos de estos pueden generar impactos ambientales. Y esto es lo que vamos a evaluar dentro de una matriz. La organización debe comunicar estos aspectos significativos en todos los niveles de la organización según corresponda y mantener información documentada de cuáles son esos aspectos e impactos y qué criterios usamos para determinar los significativos. Es decir, lo más usual es una tabla de criterios que en metodología de riesgos va a ser probabilidad por consecuencia. De manera que los que sean altos o significativos son los que se van a atacar. Recordemos que al ser un esquema de gestión, no es un esquema de voy a cumplir todo lo que tengo que cumplir, sino tengo que cumplir en la medida de que mis recursos también me lo permitan y que obviamente esa gestión a través de la mejora continua me lleve a reducir constantemente mis aspectos e impactos ambientales significativos. Aquí vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si hay un lavado de máquinas, hay un consumo de agua o vertimiento al agua del alcantarillado público. Y así podemos ver diferentes ejemplos que ustedes ahí tienen en pantalla. Lo importante es que cuando entendemos esto, entendemos que hay una interacción con el medio ambiente que debemos proteger. Entonces, ya los impactos ambientales pues van a contaminar o dañar ese recurso natural. Aquí podemos ver que cuando trabajamos estos impactos ambientales, pues nosotros dentro de la matriz pues identificamos qué riesgos técnicos tenemos altos. También vamos a evaluar los requisitos legales. Estos, a diferencia de los aspectos e impactos, generalmente al ser de carácter legal tienen un cumplimiento básico de sí o no. Es decir, debo completarlos. Tengo que tener planes específicos de cómo los voy a controlar y cómo los voy a asegurar. De manera que ese conocimiento y entendimiento nos va a llevar a acciones. ¿Qué vamos a hacer con las acciones? Pues las acciones nos van a encaminar a una eficacia de todo el proceso ambiental, que es lo que vamos a ver el día de hoy, considerando las viabilidades técnicas, financieras, operacionales y de negocio.
Primero vamos a hablar de planificar acciones. Como toda metodología de riesgos, cuando yo considero un riesgo alto o significativo, voy a tener que generar un plan. Este plan, como dice acá, puede ser realizado para abordar aspectos ambientales significativos o impactos, requisitos legales o en la parte estratégica, riesgos y oportunidades de proceso o del negocio. Estos planes de acción tienen que tener la manera de integrarse a los procesos, por eso es muy importante el enfoque por procesos. Y deben ser evaluados, o sea, no son planes que tengo 20 años para hacer, no, estos son planes que yo voy a tratar de ir cerrando con el tiempo y con las frecuencias, ¿verdad? Cuando se planifican estas acciones, la organización va a considerar opciones tecnológicas y requisitos financieros, operacionales y de negocio, es decir, ¿qué solución le puedo dar yo a un aspecto significativo? Pues no, aquí no nos dice la norma, no, es que usted lo tiene que eliminar, no. Nos dice, utilice una combinación de medidas para poder obtener un resultado que mitigue el riesgo en la medida de lo posible, ¿verdad? De lo que usted como organización pueda alcanzar. Por ejemplo, y aquí ya vamos a hablar de los famosos controles operativos, nuestros planes de acción nos van a conducir a los siguientes elementos. Nuestros planes de acción nos pueden conducir como resultado final a una prevención, por ejemplo, con multas, sanciones ante accidentes ambientales, cómo manejarlas, problemas con la comunidad, comunicación, planes de acción en función del ahorro, ahorrar energía, agua, procesos, etcétera. Reducción cuando hablamos de impactos como emisiones, residuos, vertimientos o mejora de procesos en la parte estratégica, mejoras en costos operacionales o en el desempeño ambiental. Casi siempre estos planes van acompañados de un qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, dónde se va a hacer, cuánto voy a invertir, quién lo va a hacer y cómo lo voy a evaluar. Pero ¿qué pasa con estos planes? Ya en el capítulo 8 va a hablar de dos temas, de la planificación y control operacional y de preparación y respuesta ante emergencias. El día de hoy nos corresponde ver el control operacional. Y es que el control de los procesos, en este sentido, va a abarcar diferentes líneas. El enfoque de ciclo de vida, los procesos como tal, los cambios, procesos subcontratados y la información documentada. Dice que la organización debe establecer procesos para satisfacer los requisitos ambientales e implementar las acciones que se determinaron. Es decir, que lo que planificamos tienen que haber procesos que los puedan ejecutar. Y dentro de ellos hablamos del establecimiento de criterios de operación para estos procesos. Es decir, poder definir metodologías, poder definir mediciones, procedimientos, metas, indicadores para estos procesos en materia ambiental. Y se deben implementar el control de los procesos de acuerdo con los criterios. Y aquí hay una nota que es el punto álgido de todo esto, y es que los controles pueden ser y son muy similares a los controles que se utilizan en seguridad industrial en la jerarquía de controles. Por ejemplo, esta nota aclaratoria nos habla de controles de ingeniería o procedimientos. Dice que los controles se pueden implementar siguiendo una jerarquía, por ejemplo, eliminación, sustitución administrativa. Entonces, ¿qué pasa? Esto es muy similar a lo que tenemos en seguridad. En seguridad existe una pirámide que habla de eliminación, de sustitución, de controles de ingeniería, de controles administrativos y equipo de protección personal. Aquí habla de 4, habla precisamente de los controles que pueden ser eliminar un riesgo, es decir, modificando la actividad o suspendiendo una actividad que pueda generar un impacto. Esto generalmente los controles de eliminación se van a usar cuando hay un impacto recurrente que necesitamos eliminar por completo. Es muy difícil que se dé. Tenemos lo que es la sustitución de un peligro ambiental.
es básicamente poder cambiar la actividad o el método de trabajo de la actividad para poder mitigar un riesgo. Por ejemplo, yo hago un lavado con agua, ahora voy a hacer un lavado en seco, porque el recurso del aire pues es más renovable que el recurso del agua, porque ese recurso del aire pues no lo voy a contaminar como el recurso del agua, ¿verdad? Entonces, son situaciones donde yo voy a modificar la actividad para sustituir y mitigar los riesgos. Voy a tener los famosos controles de ingeniería, al igual que los voy a tener en seguridad. Estos controles de ingeniería pretenden ser automatizaciones, controles, tecnología, que me va a permitir a mí controlar un proceso, controlar los consumos e incluso mitigar posibles impactos. Esto es pura tecnología o métodos que nos van a permitir asegurarlo. Por ejemplo, cuando en mis mismas instalaciones hablo del diseño, a veces hay diseños de contención, por ejemplo, ante un peligro ambiental, ante un impacto significativo, hablo de controles, mediciones, contadores de agua, mediciones de luz, etcétera, que nos van a permitir gestionar la mejora en los procesos. Tenemos los controles que aquí habla de controles administrativos, que básicamente habla de instrucciones o lineamientos administrativos. Ustedes ven por ahí que se habla apague la luz, apague el agua, charlas, etcétera. Como pueden existir también por procedimientos, ¿verdad? Los procedimientos en la parte ambiental nos van a permitir pues generar esa mitigación probablemente de el consumo de recursos natural o aspectos ambientales. Entonces, estas clases de controles yo las puedo diseñar, implementar y poner en marcha y son las que me deberían a mí respaldar de cómo yo estoy atacando los riesgos ambientales. De igual manera, la organización debe controlar cuando existen cambios no planificados que pueden afectar el ambiente y asegurarse de que los procesos contratados externamente, de igual manera, pues se define un grado de control. La idea es que el proceso subcontratado igual tiene que cumplir nuestros lineamientos, ya sea administrativos o de ingeniería o de procedimientos respecto a la parte ambiental. En coherencia con la perspectiva de ciclo de vida, obviamente considerando todas estas etapas, se deben establecer esos controles para asegurarse de que los requisitos se aborden desde un proceso de diseño, considerando cada etapa del ciclo de vida, o sea, es decir, completo, desde el inicio hasta el final. ¿Qué pasa con nuestros controles en las etapas que no tenemos esa influencia? Generalmente vamos a ir a un aspecto preventivo, como lo puede ser la comunicación o sensibilización, que básicamente son controles administrativos, ¿verdad? Se establecen esos controles, se determinan requisitos para la compra de productos, por ejemplo, ya que mi metodología me lo exige. Se comunican los requisitos ambientales a los proveedores, incluidos contratistas, y se considera suministrar pues, información adicional de los impactos ambientales significativos asociados con transporte y entrega. Aquí habla básicamente, nos recalca que debe completarse el ciclo de vida, es decir, ya nos habla de las etapas generalmente posteriores a la producción, pero que de igual manera las debo considerar. Y finalmente nos dice que la organización debe mantener esa información documentada de estos controles operativos, los cuales se van a auditar y se van a verificar que existan y que se ejecuten. De manera que, pues toda esta parte de los controles operativos, pues ya nos va a llevar a poder sostener un esquema. Lo único que nos haría falta es ponerlo a prueba con preparación y respuesta ante emergencias. Finalmente, pues los controles operativos que nosotros consideramos que necesitan por el nivel de gravedad o de impacto o de consecuencia que pueden tener en el análisis de riesgo, pueden estar sometidos a una preparación ante emergencia. En esta, la norma nos habla de responder a situaciones de emergencia reales o simuladas, ¿verdad?
Y la organización debe prepararse mediante la planificación, es decir, tener planes de contingencia, procedimientos o pasos a seguir, responder o aplicarlos en momentos reales o en simultáneos y tomar acciones para mitigar esas consecuencias. Poner en práctica periódicamente las acciones planificadas, es decir, sí o sí tendremos que planificar ese control adicional para poner a prueba todos los controles, ¿verdad? A veces pasa que en la parte ambiental o en la mayoría de normas, pues si no pasa nada, no aplico el control, pero debo aplicar el control y ponerlo a prueba para ver si realmente está funcionando. Y finalmente, evaluar periódicamente esos procesos y sus acciones para ver qué respuesta y si han cumplido con lo establecido. Finalmente, vamos a hablar de proporcionar información y formación. Esto es muy importante para poder aplicar los controles operativos, que podamos formar a nivel de competencias ambientales o competencias en los controles operativos existentes al personal. La organización pues va a mantener registro de todo esto. Así que muchas gracias por su atención.